Buenos días. Bon día. Ya va sonando más fuerte el bon día, ¿eh? Vamos a ver. Aquí, esto, ¿alguien lo necesita? Karen. Señora. Antes de abrir nuestras Biblias, invitaros a abrirlas, ¿qué os parece si oramos una vez más juntos? Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de estar en tu presencia, de adorarte, de cantarte, de hacer oraciones, cada una de estas canciones, Señor, y gracias ahora porque también podemos escuchar tu palabra. Como parte de esta adoración, te ruego que nos ayudes a tener una actitud de oídos abiertos, Señor, un corazón receptivo y que me des gracia para compartir lo que entiendo que tú quieres que yo comparta en esta mañana, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y te presentamos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo 12. Vamos a estar leyendo 8 versículos. Mateo 12. Vamos allá. Así la palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado». Pero él les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como el sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Hasta aquí la palabra del Señor. Permitidme hacer un supuesto. Esto soy yo que lo leo así, no digo que sea así. Pero yo tengo la sensación de que aquí Jesús está un poco hastiado ya, está un poco cansado. Esto de que aparecen de repente los fariseos estaban ahí un poco policía del pecado ajeno. Como sabemos, siempre hay conflictos entre los fariseos y Jesús, siempre están buscando de qué acusarle, y esta no es una ocasión menor. Yo los veo un poco como los paparazzi. Como sabéis, no sabéis si hace poco ha estado por aquí Justin, ¿cómo se llama? Bieber, ¿no? Estuvo en Puerto Andratx. ¿Cómo nos hemos enterado? Porque había ahí alguien con la cámara, con el móvil, grabando. ¡Ahí está! ¡Ahí! Y un poco esta es la misma actitud que los fariseos, ¿no? Están siempre alrededor, mirando cómo sacar la foto, mirando en qué falla Jesús. Y esta es la situación. Los fariseos están aquí, alrededor. Ellos están caminando, los discípulos de Jesús, sobre el sembrado. Como hemos leído, cogen tal y comen. Y los fariseos le increpan a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo? Con esta acusadora pregunta generan una tensión y un conflicto. Por un lado, los fariseos buscan la oportunidad de acusar y condenar a Jesús, y por otro está Jesús, que los confronta con 3 pasajes. El primero, cuando habla de David, es 1 Samuel 21. El segundo, cuando habla de los sacerdotes, que es Números 28 y 9. Y cuando dice misericordias quiero y no sacrificio, está citando a Oseas 6:6. Jesús parece que tiene algo que hablarnos del sábado, del sabbat. En varias ocasiones confronta a los fariseos y les pregunta en diferentes pasajes si es correcto o no es correcto hacer el bien este día de descanso. Principalmente en medio de sanaciones, él tiene la oportunidad, Jesús, de mostrar realmente qué es lo que le interesa al Padre. Estos fariseos vienen con una actitud de decir: nosotros somos defensores de Dios, nosotros estamos haciendo lo que agrada a Dios, nosotros somos representantes de Dios y nosotros tenemos la voz
para alzar y decir qué es lo que sí y lo que no agrada a Dios. Y en cada una de estas ocasiones Jesús utiliza esta situación, este conflicto para decir, lo que realmente le importa al Padre es... El Evangelio de Lucas registra algunas sanidades. Y cómo en medio de ellas Jesús plantea esta pregunta confrontadora. Si es lícito hacer el bien o no es lícito hacer el bien. Les pregunta en alguna ocasión, oye, el día de reposo, el día de Shabbat, que vosotros decís que no se puede hacer nada. Si se os cae un animal en un agujero, ¿no lo vais a coger? ¿No vais a hacerlo? ¿Cuánto más vale la vida de un ser humano y por tanto se debería poder sanar? En el Evangelio de Juan se registra varias veces como Jesús incluso les plantea a los fariseos, oye, en Shabbat, si vosotros mismos en el Shabbat sois los que circuncidáis, vosotros mismos sois los que estáis trabajando y estáis haciendo algo porque se supone que es bueno, que es necesario, que es una tradición, un gesto de apartarlo al hombre para Dios, ¿no? Quitar eso. Si vosotros circuncidáis ese día, ¿cómo no se va a poder sanar en el día de reposo? En el fondo, la tensión entre el bando de los fariseos y Jesús tiene que ver con qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en el Shabbat. Pero va mucho más allá de eso. Tiene que ver en el fondo con un grupo de personas, los fariseos, que se están acercando en calidad de policías del pecado a decir qué está bien y qué está mal, qué es lo que agrada, qué es lo que no agrada a Dios y cómo tenemos que vivir para ser agradables a los ojos de Dios. Y por otro lado tenemos a Jesús que desde que llega está intentando mostrar al pueblo judío qué es lo que realmente agrada a Dios y cómo quiere Dios que vivamos. Con todo esto, no quiero predicar del Shabbat. Os voy a invitar a que podáis ver una predicación en Palma de nuestra querida pastora Noemí, que es una revelación preciosa de lo que hoy en día debería ser el Shabbat, cómo caminar en Shabbat hoy en día, qué significa este día de descanso y algunas aplicaciones prácticas para llevarlo a cabo y con contemplación, con consagración, vivir este día. Así que, tareas para casa. Esta es una. Pero sí que tenemos que tener algunas consideraciones de lo que es el Shabbat para entender mejor este pasaje. Para los judíos el Shabbat no era ni es como para nosotros el domingo. Muchas veces aquí el domingo venimos, he dicho en el primer culto, y ahora lo digo a vosotros a la cara, porque si no me decís, ¿solo has dicho? No, a vosotros también. Muchas veces venimos al segundo culto con un poquito de hambre ya. En el primero están hablando de la merienda, que menos mal que se termina rápido para poder merendar, y en el segundo a veces dice uno, ay, se habrá descongelado la comida. Luego voy a ir para allá. Y muchas veces venimos así a la iglesia, o incluso al grupo de hogar. Llegamos cansados del trabajo, vamos y cumplimos. Pero para los fariseos, para los judíos, el Shabbat era un día consagrado para el Señor. Estaba en la categoría de separado por completo. Y tenía una serie de tradiciones, de liturgias, y entre ellas compartir la mesa. Pero tanto el Shabbat como el venir a la iglesia, al grupo de hogar, a la reunión de oración, si no se mantienen en el tiempo, si no se hace un esfuerzo para que su esencia, lo que genera vida, lo que tiene sentido, lo que tiene propósito, se mantenga, se convierte en rutina y se convierte en humo, en algo que no tiene sentido. Para los judíos el Shabbat era muy importante. Tan importante que dependiendo de la rama rabínica que se seguía, se iban añadiendo algunas cositas más, como si Dios se hubiera quedado corto. Dice, bueno, Dios ha dicho esto, pero vamos a explicar con matices qué es realmente lo que quiere decir Dios. Y entre esas cosas estaba esto que acabamos de leer en Mateo 12. Esto que los fariseos acusan a Jesús no es la ley en sí misma, es una vertiente, una parte que un rabino había interpretado que, es decir, el día de Shabbat no podrás coger espigas, frotarlas en tus manos y comerlas.
¿Tenían los discípulos, derecho o no derecho a comer espigas? Sí, la ley lo permitía. Si tú tenías hambre y pasabas por un campo sembrado, podías recoger para comer. Hay que tener presente también que en aquella época no tenían la gula que tenemos hoy en día, porque a lo mejor alguno de aquí, yo el primero, pasaría por ahí y dice, esto para hoy y esto por si mañana no hay. Pero no es el caso. Ellos comían lo justo y la ley te lo permitía. Lo que no podías hacer era coger para llevarte a casa. Eso no estaba permitido. Pero sí que estaba permitido. Entonces el debate no es si se podía hacer o no se podía hacer lo que los discípulos estaban haciendo, sino ¿se podía hacer el día en el que lo estaban haciendo? Porque era totalmente legal. Jesús no hace una defensa legal de esta pregunta. No habla de ramas rabínicas, no asciende hasta... No. Jesús apunta al corazón de ellos y hace una pregunta encubierta que el Señor me ha hecho a mí y que yo os quiero hacer a vosotros. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta mi mirada? ¿En las tradiciones o en la palabra de Dios? ¿En la religión o en la relación con Dios? Porque Jesús les dice, ¿no habéis leído que en dos ocasiones? Cuando cita a David y cuando cita a los sacerdotes. Él está apuntando a la palabra de Dios. Lo que tiene validez, lo que nos va a acompañar a saber cómo tenemos que caminar, es la palabra de Dios. Y esto es un reto para cada uno de nosotros, que os dejo aquí también. No solo tenéis que escuchar lo que yo digo. El reto es ir luego a la palabra del Señor y ver si lo que yo estoy diciendo tiene fundamento, tiene base con lo que la palabra dice. Con todo esto, entiendo que este pasaje no tiene tanto que ver con el Shabbat, con el día de descanso, sino con esta tensión que hay, por un lado, entre los fariseos que se levantan como aquellos que saben lo que agrada a Dios y no reconocen a Jesús como Dios mismo, que él mismo dice, yo soy más grande que el templo y yo soy incluso el Señor del Shabbat, y que nos quiere mostrar lo que realmente agrada al Padre. Así que hoy quiero que podamos ver esta tensión y cómo Jesús la resuelve, pasando primero por lo que David hizo, luego por lo que los sacerdotes hicieron y por último por las palabras de Oseas que dan título a esta predicación. Misericordias quiero y no sacrificios. ¿Estamos listos? ¿Sí o no? A eso he venido. No me da igual, porque yo he venido a eso. O sea que, cosa vuestra. Jesús es el verdadero pan. Ante las palabras de los fariseos, Jesús cita 1 Samuel 21. Como hemos dicho antes, Jesús lo primero que les dice es, ¿no habéis leído qué? Entonces, el fundamento, la base para justificar a sus discípulos no es un razonamiento lógico, filosófico o sentido común, es la palabra de Dios. Dice, ojo, que ya hay un pretexto, ya hay un ejemplo, ya hay algo registrado en el que Dios muestra misericordia por encima de una tradición, de una ley y demás. Y esto me pregunta a mí, ¿cuál es la fuente en la que yo baso lo que yo creo? ¿Es el profundo estudio de las Escrituras o es lo que yo he escuchado? Nos sorprendería, hicimos un juego aquí en Inca hace un tiempo, que Fabri nos decía diferentes frases y una frase era bíblica y otra frase era de una película. Señor de los Anillos, bueno, diferentes películas. Ya sabéis lo friki que es nuestro querido Fabri. Entonces, era sorprendente cómo algunas frases tenían toda la apariencia de ser bíblicas, incluso de proverbios y sabiduría, pero no tenían ninguna base bíblica. Y a veces lo que nosotros creemos
es un poco igual. Ahora, Jesús está citando a David y el pan de la proposición. Este era el símbolo de que Dios es nuestro sustento. El pan de la proposición eran 12 panecillos que se presentaban y que caducaban cada semana. Cada semana, cada sábado, se tenían que retirar y se tenían que cambiar. Ahora, este pan no se tiraba, se comía, pero no lo podía comer cualquier persona, solo lo podía comer el sacerdote. Entonces, David no podía comer de este pan. Era un pan que estaba santificado, apartado para Dios y que, por lo tanto, no era para todo el mundo. Ahora, aquí hay una excusa. Jesús está apuntando a que hay una justificación, hay una excusa, hay un, entre comillas, un vacío legal, en el que hay un caso registrado en el que la misericordia es mayor que el deber. La necesidad que se va a cubrir es mayor que aquello que se debe cumplir, que aquella regla. David se presenta ante Ahimelech para pedirle de comer, porque está hambriento, y le pide comer para él y para sus hombres. Ahimelech le dice, se miran ahí en un momento de tensión, tú y yo sabemos que no puedes, pero Ahimelech cede y le da el pan. Pero, y aquí es una cosa que me llama mucho la atención y es muy importante, creo, Ahimelech le hace una pregunta. ¿Os habéis guardado de mujeres? Y David le dice, sí, durante 2 días. Y dice, vale. Porque Ahimelech no desprestigia la liturgia, el peso, el simbolismo, la representación que tiene el pan de la proposición. Se lo está dando a David con temor y con conciencia de que la misericordia que está ofreciendo es mayor que el cumplimiento de ese deber. Y es interesante, y lo ha dicho esta mañana el hermano que dirigía, Ariel, que decía, es interesante que la misericordia no es para sí mismo. El saltarse esta norma no era para beneficio propio, sino era para cubrir a otra persona. Y como veremos, esto pasa en los 3 casos. Se lo da a David y se lo da a sus hombres. Ahimelech tiene misericordia de David y de los suyos. Ve la necesidad que hay y la suple. Jesús cita este primer pasaje como muestra de que hay casos en los que la necesidad puede justificar, saltarse, romper una tradición. Recordemos que el punto en esta situación, en este primer apartado, tiene que ver con que los discípulos habían roto una tradición, no habían roto una ley, no habían transgredido la ley, no habían dicho, bueno, pues no hago... No. Estamos hablando de que habían transgredido una tradición. En este caso, Jesús justifica esta acción tal y como fue justificado David. El otro día escuchaba una apologeta, y me parece que ejemplifica esto muy bien, que estaba respondiendo a un estudiante universitario, y este estudiante universitario le dice, ¿está permitido mentir? Os pregunto yo a vosotros, ¿está permitido mentir? Vale. Nadie ha dudado. Está bien. El apologeta contestaba, no, pero hay excepciones. Y claro, el estudiante se quedó igual que alguno de vosotros ahora. ¿Cómo que hay excepciones? Dice, mira, imagínate que estás viviendo en la época de la Alemania nazi y que tú tienes una casa y que has conseguido recoger a 2 familias de judíos y esconderlos en casa. Los has escondido en casa, lo tienes apartado, silencios. Y de repente tocan a la puerta. Tú abres y son los agentes de la SS, aquellos que son más duros de los nazis, y te preguntan, ¿tienes judíos escondidos en casa? ¿Está permitido mentir o no? Alguno de vosotros puede ser que tenga un conflicto ahora moral y diga, pues a lo mejor no, lo suyo sería no mentir. ¿Y entonces qué le decimos? Sí, me has pillado, qué lástima. Pase usted, cójalos y haga con ellos lo que quiera hacer. Somos conscientes, aunque suena un poco a broma, de que no es lo correcto. Mentir en este caso
está justificado, porque estamos salvaguardando la vida de alguien. Esto no es licencia para pecar. Esto, por favor, no salgáis de aquí, pues voy a tener problemas con Walter luego. Voy a decir, ¿qué has dicho? No. Esto no quiere decir que podamos justificar cualquier cosa. Pero nos tiene que hacer una pregunta. ¿Qué es una causa mayor para que yo pueda hacer una excepción? ¿Qué causas mayores hay en mi vida que yo me doy la licencia de hacer una excepción? Y en este punto vamos a ser todos sinceros. Todos hacemos excepciones. Los que hemos empezado la dieta en enero, a esta fecha ya hemos hecho bastantes excepciones. Porque es el cumpleaños de uno, porque es el tal, porque es el cual, incluso si has cogido la disciplina de ir al gimnasio, es que hoy el trabajo ha sido muy duro, te acuestas un poco más tarde, es que en verdad necesito un poquito más de móvil, porque es verdad que ha sido un día duro y necesito desconectar, móvil, televisión, serie, lo que sea. Pero todos hacemos excepciones. Incluso, a veces nos damos ciertas licencias con el pecado. Bueno, esto no es glotonería. Esto no es pasarse de comer. Y no quiero seguir. Yo creo que cada uno de nosotros sabe qué pecado tiene que poner aquí. Pero la realidad es que nosotros, a nosotros mismos, también nos damos ciertos argumentos de peso y bien razonados para justificarnos. Jesús es el verdadero pan. El pan de la proposición se caduca, se tiene que cambiar y es para unos pocos. Jesús es el verdadero pan de vida, vicario y para todos aquellos que por la fe reconocen que Él es quien dice ser, que Él ha muerto en la cruz, que Él ha resucitado de entre los muertos, ha ascendido y volverá a por su iglesia. Cuando hablamos de pan, a mí me viene el recuerdo de la mujer samaritana. Mujer samaritana en el pozo, los discípulos vienen, Él habla con la mujer samaritana, van a comprar comida y cuando vuelven le dicen, aquí tienes la comida. Dice, yo ya he comido. ¿Qué tipo de comida? Esa es la comida que sacia el alma. Ese es el pan que sacia el alma, el hacer la voluntad de Dios. Jesús es el verdadero Cordero. Ante las palabras de los fariseos, la segunda cita que Jesús hace es la de Números 28:9. La expiación de pecados se llevaba a cabo por medio del sacrificio de rituales diarios. Los sacerdotes entraban al templo y hacían sacrificios. ¿Para qué? Para cubrir los pecados del pueblo. Cada día por la mañana y cada día por la tarde tenían que hacer sacrificios para con la sangre del animal cubrir los pecados del pueblo. 2 corderos de un año eran el sacrificio, por la mañana y por la tarde. Y yo imagino que todos, cuando estamos escuchando cordero, ya nos viene algo a la cabeza. En este pasaje está el elemento del templo y Jesús mismo dice, yo soy mayor que el templo. Recordamos las palabras de Jesús que dice, si derrumbarais el templo, en 3 días yo lo levantaría. Y Jesús cita este pasaje para mostrar a los fariseos que incluso los sacerdotes tenían una excepción, un permiso para hacer algo que se suponía que no podían hacer el día de Shabbat. La presentación de sacrificios por causa del pecado del pueblo era justificación para que los sacerdotes pudieran trabajar. Y a Jesús le ha dado 2 razones. Hay 2 excepciones. La primera, ¿no la has leído que? Dice David. ¿No has leído que? Y habla de los sacerdotes. El tema es que, igual que en el caso de David, en el que Ahimelech dice, la pregunta a David, ¿no? ¿os habéis guardado? Aquí no se salta el Shabbat sin más, sino que el sacrificio se convierte en doble. En vez de ser un cordero por la mañana y un cordero por la noche, se hacen 2 corderos por la mañana y 2 corderos por la noche. Porque Dios no menosprecia lo que nos ha dado. No permite que menospreciemos las pautas, las guías, las leyes que nos ha dado.
vemos que no es licencia para hacer lo que nos dé la gana, para buscar excepciones, sino que pone condiciones, acota lo que está diciendo. Sí, es cierto, los sacerdotes en Shabbat entraban, pero el entrar suponía tener que hacer doble sacrificio. Y estamos hablando que el día del trabajo no solo no se trabajaba, sino que se tenía que trabajar el doble. Y era una manera de honrar al mismo día. ¿Hasta aquí bien? Me va a decir, Jordi, ¿y esta clase de historia del Antiguo Testamento para qué? No es una clase de historia del Antiguo Testamento. Vemos una vez más que la misericordia de Dios por medio de los sacerdotes alcanza a todo el pueblo. Este sacrificio no era para beneficio del sacerdote, era para cubrir al pueblo. Entonces el sacerdote, en vez de no hacer el día de Shabbat, tenía que hacer doble para que la misericordia, el perdón de Dios, alcanzara a todo el pueblo. Una vez más, otro ejemplo en el que la misericordia de Dios es más grande. Como hemos dicho antes, ellos mismos, los fariseos, hacían cosas el sábado. El tema no es la lucha entre qué sí y qué no se puede hacer. La cuestión es levantarse en calidad de representante de Dios y relacionarme con Dios en base a las acciones. Lo que agrada a Dios es que hagas o dejes de hacer. Y esa tiene que ser tu relación. Es como si un papá tiene un hijo y es muy bueno, hace siempre lo correcto, pero no tiene relación con él. Y el otro, aunque sea un poquito más cafre, se relaciona contigo. Se sienta contigo, habla contigo, te escucha, compartís. Eso es lo que busca el Padre. Porque sabe que todos y cada uno de nosotros somos un poquito cafres y que necesitamos esa misericordia. Jesús es el verdadero Cordero. Después de que Jesús vino, ya no hace falta estar mirando si se ofrecen un cordero por la mañana y otro por la noche, o 2 por la mañana y 2 por la noche. Jesús es el último y suficiente sacrificio vicario para toda la humanidad. Ya no hay que ir al templo. Ya no hay que ir a hacer sacrificios, a matar animales, a derramar su sangre para cubrir nuestros pecados. El único justo, el único bueno, Dios mismo hecho carne, se entregó en el gran sacrificio. Y desde ese momento ya no hay más sacrificios que hacer. Él es el último y el verdadero Cordero. Su sangre cubre nuestros pecados. Y Jesús es el verdadero marido fiel. Ante las palabras de los fariseos, Jesús cita: misericordias quiero y no sacrificios. Esta cita es de Oseas 6. Y Oseas significa salvación o liberación. Vamos viendo que cada una de las cosas que Jesús está citando a los fariseos tienen un fondo, tienen un trasfondo y tienen una base que nos apunta a este final. Misericordias quiero y no sacrificios. Oseas es un profeta que Dios usa de una manera particular. Tiene un ministerio que yo creo que ningún hombre quisiera abrazar. Oseas es enviado por Dios y le dice: ve, recoge a aquella prostituta y cásate con ella. Pero ojo, te va a ser infiel y vez tras vez que te sea infiel, ves, recógela y vuélvela a traer al hogar. Todo esto lo hace porque Dios está desesperado, en un sentido, de llamar la atención de su pueblo y mostrar cuán grande es su amor, como desde el inicio de los tiempos está intentando llamar a su pueblo a tener una relación y romper ese esquema de sacrificios, de esfuerzo, de validación propia, para rendirse y poder abrazar la misericordia de Dios. La vida de Oseas es una vida de una persona que predica con el ejemplo. Y esto tenía que doler a los fariseos, porque citar estas palabras estás diciendo en el fondo: no sabes relacionarte con Dios. Sigues anclado en lo que el pueblo de Dios viene haciendo desde antes y antes y antes y antes.
Estas palabras de Oseas, cuando alguien las escuchaba, tenía que tener una carga importante. Si tú has visto a Oseas toda tu vida ir detrás de esta mujer, cuando Oseas dice las palabras de misericordia quiero y no sacrificios, tienen que impactar tu vida. Porque tú estás viendo a alguien que ha predicado con el ejemplo constantemente. Y esto es lo que el pueblo debía escuchar. Dios, a través de Oseas, quiere que el pueblo reconozca que Dios quiere una completa restauración para ellos. Y que no es un perseguidor malvado. No es alguien ajeno, lejano, que no se preocupa de su pueblo, sino todo lo contrario. Está vez tras vez intentándose acercar y mostrar cuán grande es su misericordia. Clama desesperadamente para que el pueblo se relacione con él. Y esta relación es lo que Dios anhela, más allá que cualquier sacrificio o cualquier servicio, más allá de cualquier esfuerzo, más allá de cualquier cosa que hagamos bien y más allá de cualquier cosa que dejemos de hacer porque está mal. Esta semana pasada hablaba con un joven y le decía, no está mal que no tengas ganas de hablar con tu novia cada día, pero te tienes que hacer ciertas preguntas. Y son las mismas preguntas que nos tenemos que hacer nosotros. Yo no voy a decir que está mal que no te quieras relacionar con el Padre, pero entonces nos tenemos que hacer ciertas preguntas. Si tú sales de casa cada día y el último en el que piensas es en el tiempo que quieres tener con Dios, tenemos que hacernos algunas preguntas. Incómodas, pero tenemos que hacernos algunas preguntas. Si yo no salgo de casa corriendo, día excepcional, 2 días excepcionales, 3 días, estresado y digo, ¡ah! ¡Cachis! No he podido tomar el tiempo, me he quedado dormido, cosas que pasan. Y no me duele, pero no en el sentido de un cumplir, de un deber, de un tener que, sino qué lástima que no he podido estar en la presencia del Señor. Si eso no nos duele, tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué tipo de relación estoy teniendo con el Padre? ¿En base a qué me estoy relacionando con el Padre? ¿En base a qué creo que estoy cerca del Padre? Y estas son preguntas que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque no es a través de la ley, de la tradición, de preceptos, de estatutos, que son importantes, sino es a través de la relación en la que podemos conocer más a Dios, en la que podemos mostrar misericordia a otros. Jesús es el verdadero ejemplo de misericordia. Es el primero que desde el inicio de los tiempos tenía ya planeado salvarnos. Tenía planeado hacerse hombre, humillarse, vivir, padecer todo lo que padeció y entregarse por amor a nosotros. El ejemplo vivo de la misericordia de Dios, Jesucristo. Y esto no es un plan B, es que Él desde el inicio está intentando eso, romper ese velo y poder acercarnos a Él. Ya es por medio de Cristo, de su obra redentora, que lo podemos hacer. Pero nosotros no podemos vivir de la misma manera que vivían en antaño. Y a veces nos relacionamos de esta manera. Para ir terminando. Misericordia quiero y no sacrificios. Miqueas 6:8, como otros pasajes que podemos leer en la Biblia, nos dice qué es lo que Dios ha declarado bueno y qué es lo que pide Jehová de nosotros. Y dice, solamente hacer justicia, amar misericordiosamente y humillarnos ante Dios. David fue justificado como tú y yo hemos sido justificados. Nosotros solo podemos vivir dando misericordia y no como policías del pecado ajeno y no como personas que se relacionan con Dios en base a lo que hacen o dejan de hacer si no hemos tenido un encuentro con la misericordia de Dios. Y este encuentro tiene que ser constante.
como cuando decimos, yo me encontré con el Señor me encontró, me supe encontrado por el Señor. Pero eso tiene que ser una realidad diaria, en la que yo me encuentro con Él y su palabra me va leyendo. El pan que David comió era pan que caduca, pan que hay que cambiar, pan que era para unos pocos. Cristo es el pan de vida. Los sacerdotes no solo están justificados para trabajar el Shabbat, sino que se les exigía que lo hicieran el doble, que sacrificaran corderos. ¿Tú te imaginas cuántos corderos hay que tener para día a día sacrificar? Echa cuentas. Con Cristo, el gran sacrificio, vicario, al alcance de todos, se acaba. Jesús es el que ama misericordiosamente y lo hace de verdad. Y esto es lo que pide a su pueblo, esto es lo que nos pide a nosotros. Te pide a ti y me pide a mí. Que demos misericordia. Que nos demos misericordiosamente por los otros. Y yo no sé a vosotros, pero a mí me cuesta. Es verdad que cuesta perdonar. Hay muchas veces que conduzco en el tráfico y digo, ¿por qué me pone el intermitente? ¿Por qué si hay 4 carriles, todos los coches están paralelos y conducen a la misma velocidad? Y me salen cosas menos misericordia. Y entonces me doy cuenta. ¿Estoy siendo yo abrazado por la misericordia? ¿Estoy siendo yo reconocedor de que no se trata de mis obras, de mi esfuerzo, de mi sacrificio, por buenos que sean, lo que me coloca en la posición de relacionarme con el Padre y que el Padre haya haciendo en mí? Solo podemos dar misericordia y no sacrificios si nos relacionamos con el Padre, si nos acercamos a Él. No por obras, no por hacer más o menos, no por hacer mejor o peor, que son cosas que tienen sentido, son importantes, pero desde la relación con el Padre. Si no, se convierten en vanos esfuerzos que no generan vida. Y debemos reconocer que somos los primeros que necesitamos misericordia. Que se renueve en nosotros cada mañana. Y así y de esta manera podremos caminar ofreciendo misericordia y no siendo policías del pecado ajeno. Dios no nos llama a ir señalando el pecado de aquellos que no conocen al Señor. El Señor nos llama a ser misericordiosos con cada una de las personas que nos rodean. Conozcan o no conozcan al Señor. Yo os voy a invitar a que oremos ahora juntos y podamos dar respuesta a la palabra. Y cuando preparaba esta palabra tenía la sensación de que pueda haber entre nosotros hermanos o hermanas que se estén relacionando con Dios en base a hacer cosas que se supone que son buenas y a dejar de hacer cosas que se suponen que son malas, pero no a una profunda relación con el Señor. No acercándonos sabiendo que el Padre es misericordioso. Y con esa misericordia cubrir los errores de cada uno de nosotros. Solo de esta manera podremos ser luz y sal, podremos proclamar el Evangelio y podremos acercarnos a otros para mostrar lo que el Dios Padre quiere. Así que mientras oramos, si tú entiendes que el Señor te llama a una relación más profunda y que durante un tiempo lo has estado haciendo a base de conceptos, de preceptos, de acciones, por buenas que éstas sean,
pero que no generan vida, y quieres que oremos por ti, el altar está abierto. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra.